adelante, Adelis, ¿cuál es tu comentario o tu pregunta o el tema que quieres tocar? Me parece muy interesante el tema que estaban hablando ahorita respecto a la Asunción de María. Tengo entendido que es uno de los dogmas marianos, ¿cierto? De hecho, creo que es el más reciente, ¿no? Sí, el más reciente. Ok. Se entiende que María fue asunta y que no murió, o lo que es la dormición, se le conoce, ¿no? Bueno, O sí, hay debate ahí. bueno, la dormición la parte oriental del mundo cristiano antiguo es donde comienza a celebrarse la dormición y asunción, porque no es lo uno o lo otro, es parte de lo mismo. Fue en la parte oriental donde se comenzó a celebrar la fiesta litúrgica de la dormición y asunción de la Virgen. Y después, obviamente, conforme fueron avanzando los siglos, la fiesta se hizo universal. Pasó al occidente, diríamos, a, ya donde está Roma y todo lo que sería Europa y por extensión nosotros. Pero sí, es la fiesta de la dormición y asunción de la Virgen María. Entonces, no es lo uno o lo otro. De acuerdo a la tradición, ya la mayoría de los padres y los teólogos, la Virgen durmió y fue asunta al cielo en cuerpo y alma, a la gloria de Dios. Cuando se entiende durmió, ¿se refiere a durmió como Esteban cuando lo apedreaban? ¿O qué se entiende por durmió? ¿Murió Murió, o no murió? murió, Ok, ok, ya entiendo. murió. Sí, o sea, dormir no significa así como, por ejemplo, si yo te preguntase, Esteban, ¿murió o no murió Esteban? Claro, obviamente, el contexto deja claro que él murió. De hecho, lo apedrearon Ujú. y claro, como había entendido el tema de la dormición, creo que en algunos canales católicos no, no habían dejado claro si ella había muerto o no, sino como dormir de dormir y luego fue asunta. Entonces, para entender un poquito lo que es el dogma, imagino que si ella murió, tuvo que haber sido resucitada y luego asunta, o fue asunta sin vida. No, ¿Cómo lo ven? sí, ella habría recibido vida y en cuerpo y alma fue llevada al cielo. Ok. ¿Y esto es tradición apostólica de los primeros siglos? Sí, esto viene por tradición. Es por eso que se convirtió en una fiesta litúrgica de las más antiguas. Las fiestas litúrgicas más antiguas es la Pascua, que sería la muerte, la sepultura y la resurrección, la Navidad y la dormición y asunción de la Virgen. Esas tres fiestas son de las más antiguas que tenemos desde los primeros siglos. Ya se celebran en la iglesia de manera cíclica. Son fiestas litúrgicas que cada año se están repitiendo y se están repitiendo. Es la Pascua, la Navidad, y tenemos escritos de algunos padres en alrededor del año 130, donde ya hablan de la fiesta litúrgica de la Natividad como algo cíclico, y también la de la dormición, es de las más antiguas que tenemos. Es interesante que, como tú dijiste, la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo es el último dogma, es el más reciente, es el último dogma que se ha definido. Pero de manera curiosa, la creencia ha sido celebrada litúrgicamente desde los primeros siglos. Mira qué interesante, ¿no? Sí, es interesante porque am, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, am, a María se le nombra muy pocas veces. De hecho, creo que la última vez que se le nombra a María, las últimas páginas del Evangelio de Juan, los Hechos, uno que otro versículo en los primeros capítulos, y luego desaparece por completo y no la nombra luego ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pablo, y hay como una especie de silencio tremendo
Y yo leí por lo menos la epístola de Policarpo, los esmirniotas, Ujú. y no encuentro ahí tampoco algo que se hable de María o en las epístolas la, de Clemente. Estuve revisando unas que otras por allá y no habla nada de eso. Como en el 130 esto ya estaba como que en el colectivo de los cristianos y se daba como un acontecimiento histórico, puesto que he investigado un poquito por allá y por acá y dicen, no me consta porque tampoco he hecho un estudio exhaustivo, pero me voy a comprometer a hacerlo, porque te digo, me gusta mucho la historia del cristianismo. Se habla de que eh, no fue hasta el siglo V o el siglo VI que se comienza a hacer alusión a la Asunción. Y claro, y se le hace alusión, se cree que tal vez es más antigua esta tradición, pero ¿qué tan fidedigno podría ser eh, esta creencia si puesto que ni los apóstoles escribieron acerca de María, acerca de la Asunción, ni los apóstoles o sea, los discípulos de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos, sino que se comienza a hablar ya cientos de años más adelante? Y mi pregunta también es, ¿por qué es el último dogma? ¿Por qué se elevó a dogma de fe? No sé si estaba siendo atacada la Asunción de María en el siglo XIX, creo que fue, o XX, la Asunción de María. Porque tengo entendido que se promulgan los dogmas cuando una enseñanza apostólica está siendo atacada, No siempre, ¿eh? ¿o no? No, no siempre. Ok, ok, ok. Sí, no siempre se hace de esa manera. En cuanto al silencio que tú por allí mencionas, lo mismo vemos, pero no solo con respecto a la Virgen. Vemos un silencio también muy fuerte con respecto a la mayoría de los apóstoles. Entonces nadie podría poner en duda la importancia que tienen los apóstoles. Es una Sí, importancia muy fuerte. Sin embargo, también tenemos un silencio rotundo bárbaro en el libro de los Hechos. Prácticamente se enfocan en Pedro y Pablo. Y Pablo ni siquiera era del número original de los apóstoles, ¿no? Entonces sí, uno puede rascarse la cabeza, ¿no? Oh, ¿cómo está la cosa? Prácticamente se enfocan solamente en Pedro y dónde están los demás, ¿no? Entonces sí, es cierto lo que dice, sí se ve un silencio, se ve un silencio en el resto de los capítulos, pero como bien señalaste al principio, en el momento más importante de la iglesia, que es el nacimiento de la iglesia, que estrictamente sería Pentecostés. Ahí vemos que es la Virgen María, de hecho es la única que se va a nombrar por nombre. Se dice que ahí está María, la Madre del Señor, con los apóstoles. Entonces es interesante, ¿no? Que decir los apóstoles de una manera genérica, cuando se habla de la Virgen, se le señala o se le menciona por nombre, ¿no? Entonces ella está allí en el nacimiento de la Virgen. Es muy interesante que ella allí está. Mira, en el libro del Apocalipsis, Adelis, vemos que la Virgen aparece después de haber, por así decirlo, después de haber desaparecido, la Virgen vuelve a aparecer. Voy a compartir acá la Apocalipsis pantalla. 12. Sí, vamos a compartir la pantalla. Permíteme un segundillo. Mientras acá los que van llegando les pedimos que le den like, por favor, que compartan si son tan amables. Vamos a traerlo acá. Mira, vamos a ver qué tenemos. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Mira, vamos a leer el... Tú sabes que antes no tenían capítulos, los libros no tenían esta Sí, sí, división. claro, Ok, claro. perfecto. Entonces, mira lo que dice el verso 19 para agarrar contexto. Dice, y se abrió el templo de Dios en el cielo
y en el templo apareció el arca de su alianza. Nota ya que se está hablando de arca y de alianza. Dice, y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y fuerte granizo. Esto es bien interesante, porque ¿te acuerdas cuando Moisés subió al monte y que lo encontró Dios? También se Claro. maneja el mismo lenguaje, relámpagos, truenos, y fue algo así como muy conmovedor. Pues algo semejante está ocurriendo acá. Pero mira lo que, entonces uno dice, wow, Juan está a punto de contarnos, revelarnos todo lo referente al arca. Ahora, antes de continuar, quiero recordarte que los judíos tenían como una de las señales mesiánicas la reaparición del arca. La reaparición del arca era una de las señales mesiánicas que los judíos estaban esperando ver para saber que el tiempo del Mesías había llegado. Eso está en el libro de los Macabeos y también está en otro libro que creo que tampoco está en la Biblia protestante. Creo que es por allá si mi memoria no me falla, creo que es en la carta de Jeremías. Eh, no lo tengo aquí delante de mí, pero hay dos pasajes donde se dice que cuando viniera el tiempo del Mesías, el arca iba a reaparecer. ¿Ok? Ahora, ten en mente eso. Eh, Cuando viniera el tiempo del Mesías, se supone que el arca de la alianza iba a reaparecer. Entonces aquí Juan está relatando este evento y uno dice, wow, está a punto de revelarnos el arca, porque mira lo que dice, el templo de Dios, dice, se abrió el templo de Dios en el cielo y en el templo apareció el arca de su alianza. ¿Ok? Entonces uno esperaría que van a pasar a dar la descripción de el arca de madera forrada de oro, pero mira lo que sigue. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer. Uno puede decir, a ver, ¿qué no estabas hablando? ¿Qué no estabas hablando de que viste el templo abierto y que viste el arca? Y 3 doritos después comienzas a hablar de una mujer. Dice, apareció en el cielo una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Está embarazada, está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Apareció entonces otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. La cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera, y dio a luz a un hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Obviamente se está refiriendo a la Virgen y a Jesús, que fue dado a luz por la Virgen, y a Satanás. Entonces, es interesante que la Virgen reaparece justo en el último libro de la Biblia y aparece siendo descrita en el cielo. Pero en el versículo anterior, el apóstol Juan acababa de decir que el templo de Dios en el cielo estaba abierto y que en el templo de Dios vio el arca de la alianza. Pero cuando pasa a describir lo que vio, comienza a hablarnos de una mujer. Y esta mujer es la madre del Mesías. La madre del Mesías es la Virgen María. Entonces, si te preguntas por qué los católicos, tomando de algunos padres de la iglesia de los primeros siglos, ¿por qué llaman a la Virgen el arca de la nueva alianza? Y bueno, lo vemos en la Biblia, pero también debemos recordar que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento era donde venía la presencia de Dios. La presencia de Dios, Dios mismo ha venido, pero ya no a una caja de madera forrada de oro, sino ha venido y se ha encarnado, ha tomado carne de la Virgen. Y por eso hay padres de la iglesia que llaman a la Virgen el arca de la nueva alianza donde descendió la gloria de Dios. ¿Cómo ves? Hay consenso de los padres de que Apocalipsis 12 se refiere a María, porque tengo entendido que no hay un consenso y que algunos lo interpretan como la iglesia
y otros como Israel, porque el pasaje presenta ciertas cositas que son un poco interesantes, como el hecho de que la mujer tenga dolores de parto, dado que los dolores de parto vienen siendo como una consecuencia de el pecado de Adán y Eva, y se entiende que la Iglesia Católica Romana entiende que María no tenía pecado original, y entonces no cuadraría el que tenga dolores de parto María en Apocalipsis 12 y que luego se diga que es María. Creo que la interpretación que más se acomodaría podría ser o la Iglesia o Israel, porque si mal no recuerdo, hubo un sacerdote que estaba hablando en un canal, no sé si era eh, el padre Byron o uno de ellos, y él dijo, Apocalipsis 12 no habla de María, se acomoda al texto, pero no digan que Apocalipsis 12 es María. Nosotros lo usamos y lo acomodamos. Muy bien. Entonces no me deja muy claro si de verdad, perdón, si de verdad Apocalipsis 12 se refiere a María. Muy bien, entonces vamos a responder eso. Primero, los dolores de parto que se van a manejar aquí en este pasaje de Apocalipsis 12 no son los dolores físicos. Aquí recuerda que se está utilizando un lenguaje metafórico. Por ejemplo, Sí, sí, sí. no podemos pensar o sea, por Eso ejemplo, es mira, literal, claro. claro, no, esto es simbólico, pero no solamente es simbólico, es teológico. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿a qué te refieres con que es un lenguaje teológico? Sí, cualquier persona sabe que las 12 estrellas en la corona representan a las 12 tribus de Israel y por extensión los 12 apóstoles. Representa esto al pueblo de Dios. Todo el mundo sabe que el sol dice que está vestida del sol, no se refiere a Sí, que la Virgen está bañada de los rayos literales del sol, o que la luna, el satélite que llamamos luna, el satélite de la Tierra, que lo tiene debajo de sus zapatos. No, no se refiere a eso. pero Estos son... es interesante ver que a María se le retrata de esa manera. Por ejemplo, yo soy de Maracaibo, Venezuela, Ujú, y allá la Virgen, la que allá se venera es la Virgen de Chiquinquirá, y se le dibuja describiendo Apocalipsis 12. Se le claro, pone una media luna, se le coloca una corona con 12 puntas, es decir, eso es como que legítimo, ¿eh? se literaliza el texto No. para la imagen. Ah, no, no, no. Ahí sí debo corregir. Déjate explico, mira. Tú expresas esta riqueza teológica no solamente con palabras como lo vemos acá en el texto, sino que también se puede expresar la riqueza teológica del simbolismo también con arte, con dibujos, Sí, con sí, murales. claro. Entonces, las dos son representaciones. Una se trata de dibujos o de arte sagrado, la otra se trata del texto sagrado, pero tanto las palabras como los dibujos, los dos van a transmitir un contenido teológico. Entonces, no, los católicos no creemos que la Virgen anda caminando en el cielo, bañada de los rayos literales del sol, y que trae la luz, anda volando, y que la luna anda debajo de sus pies, y que trae a las 12 tribus en la cabeza. No, así no creemos. Pero sí es cierto, sí se le representa así. ¿Por qué? Si alguno me preguntase, ¿por qué se le representa? Si ya explicaste, José, que esto es un lenguaje simbólico, teológico, porque no hay problema, porque también se quiere comunicar de manera visual, de manera gráfica, se quiere comunicar la misma intensidad que el texto transmite. Ahora, sobre los dolores de parto, porque el tema era que por qué si la Virgen fue librada del pecado original desde su momento, desde su primer instante de la concepción, ¿por qué entonces aquí se dice que ella sufre dolores de parto si ya sabemos que los dolores de parto serían una consecuencia del Del pecado? pecado, sí. Muy bien, y la respuesta es sencilla, porque no está hablando acá de los dolores de parto físicos que experimenta cualquier mujer. Aquí, volviendo al lenguaje simbólico teológico, en armonía y siendo consistentes con todo este lenguaje, vestido del sol, con la luna debajo de sus pies, con las 12 estrellas que representan a las 12 tribus o los 12 apóstoles en su cabeza,
Y en ese contexto, mira, ni siquiera son 3, 4 versículos después, es el siguiente versículo. Dice, está encinta y grita al sufrir dolores de parto y los tormentos de dar a luz. Este es lenguaje de redención. San Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Eso. ¿Y qué dijo Cristo cuando dijo, Hasta cuando que habla Cristo se ha de, formado en ustedes. así es, también le dice hasta que Cristo sea formado, dice, oh Gálatas insensatos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué dijo Cristo en el sermón de Mateo 24? Dijo que cuando sea el tiempo de su venida, dice, entonces vendrá una gran persecución sobre el pueblo de Dios y será principio de dolores. De dolores. Después nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando se habla del pueblo rebelde de Dios y se dice que va a venir la salvación y dice Dios por medio del profeta, dice, será como la mujer que da a luz. Así ustedes que están en cautiverio babilónico, ustedes un día van a ser liberados. Vendrá la redención. Ahora, algunos se preguntarán, mira qué interesante, ¿por qué la Biblia utiliza estas imágenes de dar a luz como sinónimo de redención? Porque cuando la mujer da a luz, ¿qué está sucediendo? Está trayendo vida al mundo. Está trayendo ¿Sí? vida al mundo. La Virgen tiene dolores de parto porque está unida a la obra de su Hijo amado Jesucristo. Y esos dolores son los dolores de la redención. Hubo un padre de la iglesia que se le conoce como el último padre de la iglesia, San Juan Damasceno. San Juan Damasceno, en el siglo octavo, él dijo lo siguiente, los dolores de parto de los que escapó la Virgen en el Belén, los dolores de parto de los que escapó la Virgen en Belén, en el pesebre de Belén, la alcanzaron, esos dolores la alcanzaron al pie de la cruz en el Calvario. Son los dolores de la redención. Entonces, yo te invito a que tú busques todas las veces que la Biblia te maneja la idea de dolores de parto y te vas a dar cuenta de, wow, esto es lenguaje redentivo, esto es lenguaje de redención. Entonces, no son los dolores físicos que cualquier mujer experimenta. Esos dolores de los que se habla acá son los dolores de la redención. Bueno, habiendo aclarado eso, termino con esto y te doy el paso. Tú preguntabas, ¿qué es aquí? ¿Qué podemos entender en estas imágenes de la mujer? ¿Israel, la iglesia o la Virgen? Y la iglesia católica siempre ha entendido que la mujer, como la Virgen pura que se guarda para Dios, representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el remanente fiel. En el Nuevo Testamento, la iglesia, aquellos que esperan a su Señor. Pero en el sentido histórico, la madre del Mesías es la Virgen María. Y ella, por eso también está el dogma de la perpetua virginidad. Ella encarna, ella viene a encapsular, a englobar la imagen perfecta del pueblo de Dios que se guarda de las manchas, se guarda de las impurezas, y ella verdaderamente permaneció virgen, como se supone que todos los cristianos debemos de guardarnos vírgenes para Dios, puros, sin mancha, para unirnos a Dios profundamente, sobre todo en aquel día. Entonces, ¿quién es? ¿Es Israel? ¿Es la iglesia? ¿O es la Virgen? Y el católico responde, son los tres, pero cada quien en su debido orden. Primero Israel, Antiguo Testamento, después la iglesia, porque todos estamos llamados a la virginidad, a la pureza, pero en el sentido histórico, la madre del Mesías, la última vez que yo revisé, es la Virgen María. Mm. No, mi pregunta era relacionada a que si esa parte del texto Uh-huh, estaba como dogmatizada por la iglesia, es decir, esta es la correcta interpretación de Apocalipsis 12, uh-huh. porque yo entiendo que se le acusa bastante a los protestantes de que interpretamos las escrituras de una forma o de otra, y veo que el magisterio de la Iglesia Católica Romana se ha pronunciado muy poco respecto a algunos textos bíblicos, y el resto, de hecho, interpretación también puede haber de un lado y del otro. Tienes razón. Entonces, eh, Tienes razón. La iglesia típicamente no va a dogmatizar versículos. No hay así como que interpretación dogmática para cada capítulo y para cada versículo. No es así como la iglesia hace teología.
Entonces, yo creo que nunca va a haber un día en que la iglesia va a decir, aquí les va la interpretación dogmática de Apocalipsis, capítulo 12. No, eso nunca va a suceder. Sin embargo, si uno va a los padres de la iglesia, a los grandes teólogos, y uno ve lo que ellos han dicho sobre este pasaje, Apocalipsis 12, uno sí va a encontrar que más allá de que sí se reconoce que la imagen de la Virgen representa al pueblo de Dios fiel, ya sea Israel, ya sea la iglesia, también es la Virgen María porque es la madre del niño que va a regir con vara de hierro a las naciones. Mira, algo bien interesante, creo que eso que voy a decir te va a ayudar. Aquí en este pasaje, querido Adelis, hay tres personajes. ¿Ves? Una persona divina, una persona angélica y una persona humana. ¿Quién es la persona divina? Es Jesús, el niño que nace. ¿Quién es la persona angélica? Es el dragón. ¿Quién es la persona humana? Es la Virgen. Hay tres personajes. Está Jesús, está el dragón, que es Satanás, y está la madre del niño, que es la Virgen. Los tres personajes son históricos. Jesús es histórico, Satanás también es una persona real y la Virgen también. Ahora, los tres personajes, querido Adelis, están bañados, si me permites esta expresión, están rodeados, están bañados de imágenes teológicas. El dragón se dice Claro. que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas. Tú y yo sabemos que se refiere a los ángeles y todo esto. Jesús se dice que tiene el cetro de hierro en sus manos para regir a las naciones. Entonces, tanto la mujer como el niño como el dragón tienen un forro teológico, tienen un baño de teología usando las imágenes del Antiguo Testamento, pero no se sigue que porque hay un ropaje teológico con imágenes veterotestamentarias, no se sigue que ya no sean personas reales. Jesús es un personaje histórico, Satanás también, la Virgen también. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchos dicen, no es la Virgen. Ahí es lenguaje teológico, es lenguaje metafórico. Y yo me quedo pensando y digo, si usara tu forma de interpretar, Jesús no es Jesús, porque ahí también se usa lenguaje metafórico teológico. Entonces el dragón no es Satanás, porque también hay un lenguaje, hay un simbolismo. Entonces los tres personajes son históricos. La mujer, el niño y el dragón. Es la Virgen María, Jesucristo y Satanás. Y es cierto, hay una descripción con un lenguaje rico en teología, con imágenes del Antiguo Testamento, pero no se sigue que ya no sean históricos. Entonces, te digo esto para que cuando tú escuches que alguien te diga, no es la Virgen, que porque hay lenguaje simbólico, tú tienes que pensar y tienes que decir, no es lo uno o lo otro, porque Jesús también está ahí, también se le describe con un lenguaje simbólico. El dragón está ahí y es Satanás y también se le describe con imágenes teológicas. Entonces, lo uno no elimina lo otro. ¿Cómo ves? Bueno, leyendo obviamente el texto, entendemos también que Apocalipsis yo creo que es el libro donde más simbología hay en el Nuevo Testamento y que hay cosas que sí son históricas y que sí hay cosas que se van redactando literales. Por ejemplo, el primer capítulo donde a Juan se le está describiendo de que él estaba orando y bueno, se le aparece el ángel y todo esto. Esto lo entendemos como de manera literal que ocurrió. Ya luego viene mucha simbología y la cuestión es que esta simbología debió haber sido interpretada por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles para nosotros tener una riqueza más profunda del libro de Apocalipsis y que estas interpretaciones pudiesen llegar a un consenso, es decir, que los padres apostólicos estuvieran unánimemente de acuerdo en que ahí se está hablando de la Virgen María y dejarlo como por Sí, escrito de alguna manera. hay un detalle, querido Delis, que los padres apostólicos, más allá de que escribieron determinado número de palabras, los padres apostólicos típicamente van a enfocarse en ciertos temas. Ellos no te van a tocar todos los temas. ¿Te imaginas si yo usara esa forma
porque yo entiendo que hay quienes te dicen, mira, San Ignacio escribió 100,000 palabras y nunca le dedicó una palabra a la Virgen y cosas de ese tipo. Sí, pero si uso esa misma forma de pensar, entonces tengo que descartar muchas doctrinas, porque también los padres apostólicos, doctrinas que aceptamos como parte esencial, no las tocan en sus escritos. O sea, mira, así como los evangelios y las cartas paulinas son circunstanciales, ¿a qué me refiero que son circunstanciales? La naturaleza de los evangelios, la naturaleza de las cartas paulinas obedecen a situaciones concretas, específicas, a circunstancias concretas. De la misma manera, cuando uno va a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, uno no debería esperar que al tú leer las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, que vas a encontrar un tratado dogmático exhaustivo, como si fuera una teología sistemática, hasta por orden alfabético, abarcando todos los temas. No, porque Claro, 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 son se entiende. circunstanciales. Ajá. Entonces, Sí. a eso se debe. Eh, Pero yo um, pienso que por lo menos podrían nombrar algo debido a que esto es un dogma. Es decir, la Trinidad nosotros la podemos ver hasta en la sopa, en la Biblia, en los padres apostólicos, en las referencias a la divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo y el Padre. Y pero obviamente el eh, eh, dogma de la Trinidad es algo que se ve por todos lados. sí, yo Y sé, cuando pero hablamos de, sí, y cuando hablamos de lo que es la regla de fe o cuando hablamos de lo que es el credo constantinopolitano, creo que ahí se tenía un acuerdo básicamente en que todas esas doctrinas o todo lo que el credo constantinopolitano redacta es bien creído de manera universal ok. en este tiempo. Y creo que no estaría mal poder encontrar un poquito más No, de o sea, algo así como la es que yo no Asunción de tengo, María o algo así. en esto que dices, yo no tengo objeción. O sea, claro que no estaría mal, pero no solamente que hablaran más de temas de la Virgen. No, no estaría mal que hablaran, por ejemplo, en los Porque padres. esto genera suspicacia, No entiendo, ¿no? porque Pero déjame ¿por qué explicar tanto que silencio por tantos años si era algo sí, tan importante? sí te escuché, ¿no? O sea, pero ahora quiero explicarte, ¿no? Sí, porque repetir lo mismo, pues sí, o sea, ya lo hiciste el argumento y ahora va la respuesta, ¿no? Sí, sería genial. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que tú dices, ay, sería genial que los padres apostólicos tocaran más temas que no encontramos, porque no solamente no encontramos demasiado de la Virgen, o sea, en los padres apostólicos no vas a encontrar las definiciones de la Santísima Trinidad. De hecho, el que primero que sistematizó así de manera muy, Tertuliano. bueno, Tertuliano toca el tema, sí, tiene un libro sobre la Trinidad, pero no se metió así a las grandísimas profundidades como San Agustín. Sí, Y sí, claro, claro, San obviamente. Agustín va a escribir a finales de los 300 y principios de los 400, es cuando va a estar escribiendo, ¿no? Entonces, para darnos una idea, ahora, recuerda, ¿qué tiene más jerarquía? ¿La doctrina de la Santísima Trinidad o la Virgen? La doctrina de la Santísima Trinidad, obviamente. Exacto, los católicos lo sabemos. Entonces, ¿por qué esperar que algo que tiene menor jerarquía cuando lo comparas con la Santísima Trinidad vaya a Claro. tener la misma preponderancia? Entonces, no. Si el católico te intentara responder, no, sí, que tiene la misma preponderancia, sería raro porque tú te tendrías que rascar la cabeza y decir, pero que ustedes los católicos no afirman que en la jerarquía de doctrinas la Santísima Trinidad está, está hasta lo más alto. No, Eh, sí, te entiendo, porque como te digo, los dogmas marianos son los que más me chocan a mí. No tengo ningún problema con la Teotocos, mm. pero ya ahí en adelante, el tratar de encontrarlos en los primeros siglos se vuelve bastante complejo. Es que en los primeros siglos se van a enfocar en la cristología. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, 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 Y totalmente. es De justo, ¿no? acuerdo No en es la raro. cristología. A nadie le debería parecer raro. Nadie debería de ir a los padres apostólicos o a los apologistas o a los prenicenos y decir, oh cielos, ¿qué pasa? ¿Por qué se enfocan tanto en la cristología? Pues porque fue lo primero que tuvieron que defender. De hecho, el primer Totalmente. concilio ecuménico, tú lo sabes, el primer concilio ecuménico de Nicea, Ni ¿en qué se sea. enfocó? En cristología, porque primero lo primero. Es como cuando llegas y dices, primero lo primero. Entonces hay que sentar las bases de lo que es la esencia y el corazón de nuestra fe, que es la cristología.
Y después, mira qué interesante, que después de que se enfocan en la cristología, después comienzan a explicar, a definir, ya encontramos más tratados sobre la Virgen. Entonces, lo raro sería que estuvieran invertidos los papeles, ¿no? Que primero hubieran comenzado con la Virgen y al último en el siglo IV, siglo V, Jesucristo, ¿no? Sería raro, ¿no? Claro, no, no, sí entiendo. Lo que pasa es que también viendo el libro Transitus Mariae, ese fue condenado más adelante por el Papa Gelastio. Entonces, eh, si el Papa de la Iglesia entiende que ese libro está basado o en apócrifos o lo que sea que él pensó que fuera y lo condena, luego más adelante es tomado esto para sustentar los primeros vestigios de la Asunción de María, despierta pues suspicacia, es lo que creo Ahí yo. estás asumiendo, tienes una premisa en tu afirmación que tendrías que probarla. Sí, eso tendría que probarlo, por Tendrías supuesto. que probarlo. Y obviamente por el formato, por la limitación del tiempo, no lo vas a poder probar. Pero solamente lo Claro. digo para que la gente entienda. Esto que tú asumes, esto de que la iglesia construyó la doctrina sobre la Virgen a partir de libros condenados o de libros apócrifos, esto tendrías que probarlo. Yo sé que eso no voy a exigirte algo. Sería injusto que yo te diga, pruébamelo en este momento. No, no te lo voy a No, pedir. claro, no pretendo Al mismo hacerlo tiempo, tampoco. pero al mismo, pero al mismo tiempo te tengo que decir que lo que acabas de decir no se sostiene, porque tendrías que primero probar tu premisa. Claro, Entonces, no es así, mira, más bien yo propongo, y no es una idea mía original que se me está ocurriendo, ¿cómo le hago para responderle a Delis? No, esto te lo van a decir cualquier teólogo. Mira, en los libros no canónicos, que no te confundas, ¿eh? No porque un libro no sea canónico significa que el contenido de ese libro ya es condenado. Los libros no canónicos, como, no sé, el Protoevangelio de Santiago o el Tránsito de María o cualquier otro libro, contienen muchos elementos verdaderos, elementos que tienen que ver con la Mariología, elementos que tienen que ver con la Cristología. Entonces, no porque el libro ya no es canónico, porque es un libro que no está en la Biblia, no se sigue o no debemos concluir que su contenido automáticamente debe ser desechable, porque estaríamos entonces en problemas tanto ustedes los protestantes como nosotros, porque esos libros contienen no solamente doctrinas de la Virgen, contienen doctrinas de Jesucristo. Entonces, ¿has escuchado el dicho que dice que tengas cuidado? Dice, no vaya a ser que queriendo deshacerte del agua sucia de la bañerita del bebé, tienes al también bebé. tires el bebé, ¿no? Con todo y el agua sucia, ¿no? Entonces, sí, ahí están las doctrinas que los protestantes aceptan en esos libros no canónicos. Como es Sí, cierto, también sí. hay elementos de la Mariología, pero no se sigue que ya son condenables, ya porque son libros no canónicos. No, no, te entiendo, te entiendo. Y uno no va a tratar de tirar como quien dice, al niño con el agua y todo. Solo que pues los protestantes sin esos libros todavía podríamos mantener todo nuestro andamiaje teológico. Y em, Sí, pero nosotros eso es también. lo que más a mí me... La Mariología no depende de libros no canónicos. Lo único que yo intenté explicar es lo siguiente, es bien sencillo. Si tú dices, ¿qué quisiste decirme con esto? Es bien sencillo. Que los libros no canónicos evidencian o reflejan las creencias que ya tenían los cristianos. No es al revés. No es así como que de la nada aparecieron estas creencias raras en esos libros y luego a posteriori, 4 o 5 siglos después, llegaron los romanistas y dijeron, oh, mira lo que encontramos en esos libros no canónicos. Vamos a construir dogmas a partir de estos libros no canónicos. No, es totalmente lo contrario. Las creencias de los cristianos están reflejadas aún en libros no canónicos. Es cierto, hay elementos que no creemos ni católicos ni protestantes, pero no se sigue que ya todo lo que se dice de María es falso. No, no, Entonces, claro, no, no, no es todo lo que se diga de María es falso. por ejemplo, mira, ponte a pensar la fiesta de la dormición y la asunción, la fiesta litúrgica, que es de las más antiguas. ¿De dónde la sacaron? Porque, ¿cómo es posible que tenían una celebración litúrgica cíclica donde cada año estaban celebrando?
la dormición y la asunción de la Virgen. ¿De dónde lo sacaron? O sea, si lo que proponemos los católicos es falso, entonces tú todavía tienes un problema. Tienes el problema de explicar cómo es posible que las comunidades cristianas orientales desde tiempos inmemoriales ya celebran la dormición y la asunción de la Virgen. Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que, a ver, apegarnos a ese statement que acabas de poner. Si es antiguo, necesariamente es cierto y está correcto. Ese no fue mi statement. Pero yo lo No, deduzco de ahí, porque como es yo tan antiguo, ¿de dónde sé- pudo haber salido si no no, fue pero, de... pero lo que tú dijiste es diferente. Sí, sí, Me sí, recordaste, obviamente, yo lo estoy diciendo no, diferente, yo lo no, digo yo sé. diferente Ujú, porque yo trato no, como de no. Mira, llegar... mira, que sabes que te agarré, mira. Tú me recordaste a R.C. Sproul. R.C. Sproul, este teólogo reformado protestante, De cuando le mis hacían, favoritos. ok, y también era de mis favoritos. Yo aquí tengo todo su material aquí al lado mío. Mira, ese teólogo, cuando le hacían una pregunta que no tenía cómo responderla, daba unas respuestas maravillosas que te quedabas así, wow, qué respuestón dio. Pero después te quedabas pensando y dices, oye, pero no es eso lo que le preguntaron. Entonces, mira, tú ahorita acabas de decir algo que yo no estoy diciendo. Por ejemplo, tú dices, ese Sí. statement, o sea, esa afirmación, José, que acabas de hacer, de porque, de porque algo es muy antiguo, por lo tanto se sigue que debe ser verdadero porque es muy antiguo. Bueno, eso es maravilloso, pero resulta que yo no lo dije. Eso yo no lo dije. Exacto, no, 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 no. De manera indirecta se puede sobreentender. Porque No, si no, yo no. te digo ¿Cuál es mi que algo es... argumento? Mi Ah, argumento no es la falacia de la antigüedad, ¿no? Que si sí, algo es sí, antiguo, claro, claro. ahí te va, para que la gente entienda. Mi argumento no es el de la antigüedad. Mi pregunta es de una naturaleza distinta. Mi pregunta es esta. ¿Cómo explicas que el cristianismo oriental, desde tiempos inmemoriales, ya de manera cíclica, están celebrando la dormición y la asunción de la Virgen? No dije que, yo nunca te dije, mira, es antiguo, significa que es verdadero. No, yo lo puse más bien de tu lado y yo te pregunto a manera de pregunta, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Claro. Olvídate de que si es verdadero o no es verdadero. Más bien, ¿por qué es que el cristianismo oriental ya celebraba de manera cíclica la dormición y la asunción de la Virgen María? Ok, claro. Eh, a esa tradición la podríamos intentar explicar de otra forma, ¿sí? Eh, Básicamente, en tiempos muy antiguos, se tenía ya, lo podemos ver en el libro de los Hechos, diosas o dioses femeninos, como por ejemplo en Efesios, donde hablaban de Pero, perdón, Diana y otro tipo de ¿pero qué cosas. tiene que ver las diosas con la fiesta de la Asunción? Claro, por eso quiero tratar de ir haciendo como un puente para llegar allá, porque Es que estás podría brincando. ser, no digo que lo sea, porque yo tendría que tratar de probar esto, ¿sí? Sino que podría ser una relación entre una desviación del cristianismo paganizado con otras fiestas donde involucraban diosas y que pudo haberse mezclado el error con la verdad y podría llegar a ser una, una explicación a el que se haga una tradición antigua. Ok, Podría llegar a ser, no el estoy problema probando es el nada. siguiente, Elis. El problema es el siguiente, que la fiesta de la dormición y la asunción no tiene nada que ver con divinidades, no tiene nada que ver con diosas. Yo no entiendo cuál es la relación. Ahora, eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo que tú estás diciendo es básicamente en contra de la promesa que Jesucristo hizo. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Los padres de la iglesia, si tú investigas y le pones en el Google, pone puertas del Hades, significado padres de iglesia, te vas a dar cuenta que la mayoría, cuando explicaron el significado de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, dijeron que se refiere a las herejías. Las herejías no van a poder contra la verdad del Evangelio, contra la Santa Iglesia, ¿ok? Pero lo que tú propones es que el cristianismo se habría corrompido desde muy temprano, lo cual sería una contradicción a la promesa de Cristo de que las herejías, los errores,
no iban a poder contra la verdad que la iglesia sostiene, enseña, explica, defiende, propaga, predica. Entonces, eso por otro lado. Ahora, el problema es el siguiente, y aquí viene lo interesante. Creo que lo que voy a decir te va a parecer interesante. No digo que ya lo vas a creer, pero al menos vas a decir, es interesante, lo voy a investigar. Sí, me gusta escuchar. Perfecto. Mira, esta fiesta de la dormición y la asunción de la Virgen al cielo, no solamente los romanistas la tienen. Los ortodoxos, más allá de que no tienen la definición dogmática por la razón que sabemos que están separados de la iglesia, pero sí tienen la creencia, sí la creen. Eh, Mira, los ortodoxos creen esto. Los coptos, los armenios, los etíopes. Y eso es bien interesante, que los coptos se separan de la iglesia allá en el siglo V, tienen el cisma. El primer cisma que hubo fuerte en el siglo V. Y de ahí en adelante permanecieron ellos separados. Mantuvieron muchas cosas, es cierto, pero se mantuvieron en una condición cismática. Y ellos creen también lo mismo. Entonces, mira todo lo que implicaría que yo aceptara tu tesis, tu teoría. Implicaría creer que, wow, todas estas ramas que vienen de los primeros siglos, todas están corrompidas, porque los católicos creen en la Asunción. Los ortodoxos creen en la Asunción. Los coptos creen en la Asunción. Los armenios creen en la Asunción. Los etíopes creen en la Asunción. Wow, ¿cómo es posible que todo el mundo cree en la Asunción si se supone que obviamente es algo falso? Yo propongo que no es falso. Propongo que realmente, como te explicaba, que la celebración litúrgica cíclica de cada año prueba que los cristianos siempre lo creyeron. Entonces, yo creo que eso es interesante, ¿no? Sí, está interesante. De hecho, voy a seguir investigando y buscar más información porque uno no puede hablar si no tiene base. Sí, mira, yo vivo a 15 minutos. ¿Has escuchado hablar de una réplica del Arca de Noé que hicieron en los Estados Unidos? Quisiera ir, sí. Ok. De hecho, Yo lo vivo a tengo 15 apuntado minutos. para ir con mi esposa y mis hijos. Yo creo que para el año que viene, Yo, febrero por ahí. yo hasta caminando me puedo ir. Literalmente estoy a 15 En minutos. serio, Sí, wow. estoy a 15 minutos. Y mira, te voy a decir por qué te cuento esto. Cuando yo era protestante, pero ya andaba investigando, un día fuimos al Arca. Fuimos al Arca. Y en el Arca hay una parte donde tienen un museo de la Biblia. Tienen Biblias antiguas, tienen una colección de Biblias y también tienen libros cristianos de la antigüedad. Y los tienen todos en una vitrina. Y llegué a una parte donde había un libro súper antiguo que me llamó bastante la atención. Me llamó la atención porque tenía iconos. Tenía iconos, estaba ilustrado de una manera artesanal maravillosa. Dije yo, wow, ¿este libro qué es? Y ya me acerqué, me puse a analizar, me puse a revisar. Resulta que el libro era un libro copto que se llama Las Glorias de la Virgen María. Las glorias de María, sí. Y yo dije, pero ¿por qué Ken Ham? Porque Ken Ham es el que, ellos son bautistas y son así medios fundamentalistas. Dije yo, ¿por qué Ken Ham tiene este libro aquí? Dije, y ya me puse a investigar, llegué a la casa y dije, Las Glorias de la Virgen María Coptos. Y ya lo empecé a investigar. Y no, hombre, olvídate, pues es un libro súper antiquísimo donde los monjes de Egipto, iban registrando lo que se iba transmitiendo sobre la Virgen María, milagros que había hecho, santos que pidieron su intercesión y Dios escuchó la oración con la intercesión de la Virgen. Y dije, wow. Dije, y aún Ken Ham, que es un protestante de corte fundamentalista, él ahí lo tiene como una joya en una vitrina. Dije entonces, tal vez no estoy prestando tanta atención al testimonio histórico, patrístico de la Virgen, más allá de que es cierto lo que tú dijiste. San Ignacio y otros padres del segundo siglo no van a enfocarse demasiado en la Virgen, pero por los motivos que ya vimos, estaban enfocados a capa y espada defendiendo la cristología. Esa es la explicación. Está bien, está bien. Bueno, como te decía, los dogmas marianos son de las doctrinas que más me hacen ruido y me chocan porque no puedo encontrarlas ni en las escrituras ni en los primeros siglos de los discípulos de Aunque, los discípulos. ajá, aunque yo creo que Juan, esto está en el primer siglo, aunque yo creo que Juan, esto no podemos ignorarlo, ¿no? O sea, nos dice, mira, vi que el templo de Dios en el cielo
se abrió. Y allí vi el arca de su alianza. Y luego después, cuando ya describe lo que ve, comienza a hablar de una mujer. Entonces uno debería preguntarse, ¿por qué se está diciendo que el templo de Dios en el cielo se abrió y que vio, el arca de la alianza? ¿Por qué 3 doritos después comienza a hablar de una mujer? Y esa mujer resulta que es la madre del Mesías. Y es cierto, hay un lenguaje fuerte teológico que cubre a los 3 personajes, cubre a la Virgen, cubre al niño, cubre al dragón, pero los 3 son personajes reales. Satanás es un personaje real, una persona angélica. Jesús, una persona divina, y la Virgen, una persona humana. Y más allá del ropaje teológico, no dejan de ser personas reales e históricas. Uh-huh. Sí, claro. Como yo soy protestante, siempre me gusta tratar de escuchar las diferentes interpretaciones de un pasaje. Ahorita mismo tú me estás proponiendo la tuya, pero si hay algo que he aprendido es que a veces nuestras interpretaciones pueden estar erradas al entendimiento de la interpretación conforme a cómo lo ha interpretado la iglesia a lo largo de los siglos, y quiero ver la otra parte. Es decir, No, sí, voy a sí, estudiar Apocalipsis 12 claro. desde la perspectiva de algún padre de la iglesia que hable de Apocalipsis 12 como Israel o como la iglesia, porque estoy seguro de que voy a encontrar No, bastantes similitudes en esa interpretación y tal vez casque muchísimo mejor a esta interpretación que tú me has dado, porque no es un pasaje que haya sido dogmatizado para que solo, entendamos que es María. solo recuerda que también vas a encontrar católicos, porque los católicos sí creemos que que la Virgen tipifica al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento sería Israel, el Israel fiel. En el Nuevo Testamento, la mujer virgen que se guarda pura para su Dios tipifica a la iglesia fiel. Pero también la mujer virgen es la virgen que dio a luz al niño que va a regir con vara de hierro. O sea, el católico no te va a decir que es esto o aquello. El católico va a aceptar las 3 cosas. El Eso me católico parece interesante. va a Eso me aceptar las parece. 3 cosas. ¿Tú sabes quién es G.K. Bill? G.K. Bill. Creo que es No, no lo he escuchado. No lo he sí, escuchado. él es experto es protestante y Ujú. él se especializa en las imágenes teológicas, en el lenguaje simbólico, en los tipos, en los antitipos, y él lo reconoce. Él reconoce, él te dice que no necesitas negar el aspecto teológico para aceptar el histórico, ni necesitas negar el histórico para poder aceptar el teológico. Es como las profecías. Por ejemplo, los ateos, fíjate lo que hacen los ateos. Los ateos dicen, no, esa profecía de Isaías donde se dice que he aquí la Virgen dará luz, se refería a la hija de un rey y te empiezan a decir, y tienen razón, se refiere históricamente a la hija de un Exacto. rey. Pero, Por eso digo, me gusta siempre escuchar las diferentes interpretaciones para poder entender mejor el meollo del asunto que se está tocando en ese tema. claro, Eso a mí me apasiona, me encanta. entonces ya uno les tiene que explicar a los ateos que sí, hay una aplicación histórica, hay una aplicación mesiánica, y necesitas entender que la escritura tiene siempre capas. Tiene una capa histórica, tiene una capa mesiánica, tiene una capa donde es para aplicarlo a tu vida espiritual. O sea, no hay necesidad de negar un aspecto para poder afirmar el otro. Pero sí, te va a tomar tiempo. Qué bueno que lo vas a hacer, te lo recomiendo. Sí, a mí me gusta mucho investigar más que todo cuestiones bíblicas o históricas, y me parecía interesante lo de las 3 interpretaciones que se podrían tomar como válidas, porque yo he escuchado que esto básicamente es como también un ataque a los protestantes cuando dicen o es lo uno o es lo otro, y a veces nosotros entendemos que hay ciertos pasajes en donde nosotros tenemos que tomar una decisión si es esta interpretación o la otra, pero veo que también esto sucede en el catolicismo. Veo que hay pasajes en los que se dice, bueno,
Cristo fundó la iglesia en Pedro o también en la confesión de Pedro. Y ambas interpretaciones son válidas y son Sí, buenas pero dentro de la iglesia. solo hay para aclarar, los católicos aceptamos las dos aplicaciones. Por eso, es que me parece interesante porque yo he visto ataques hacia el Oh, ya. protestantismo diciendo exactamente lo mismo. No, pero es que tienes dos interpretaciones de ese pasaje y solo una es la que es infalible. ¿Cuál de las dos es? ¿Sí me A ver, entiendes? Yo he escuchado, yo nunca he escuchado. Dame un ejemplo. por ejemplo, en canales de apologistas católicos, se habla, por ejemplo, de uh, cualquier cosa. Por ejemplo, el tema del bautismo. O es este o es el otro. Y eso es Ah, cierto. no, pero eso Nosotros es decimos, diferente, ¿eh? sí. Adelis, Yo no es que digo que, ¿cómo? sí, pero es que este tema que tú estás trayendo a la mesa no es lo mismo de lo que tú y yo estamos hablando. Por ejemplo, si el bautismo pentecostal dice que solo es un símbolo, mientras que el bautismo anglicano dice que no, que es una regeneración, que naces de nuevo. Ahí hay una contradicción. Sí, Pero de sí. eso estamos hablando. Tú y yo estamos hablando más bien de pasajes bíblicos que tienen un contexto histórico, tienen un contexto profético, y lo uno no viene a rechazar lo otro, sino que los dos tienen su orden y tienen su lugar. En el caso del protestantismo, el pentecostal interpreta el bautismo como un símbolo y el anglicano como un nuevo nacimiento. Entonces ahí sí hay una contradicción. Entonces no es lo mismo, estás mezclando, como decimos, peras con manzanas. Sí son cosas distintas. Pero mira, un pensamiento más sobre la Virgen, porque es cierto, la Biblia no habla así como que demasiadísimo de la Virgen, es cierto, pero las pocas cosas que dice son cosas, wow, son de proporciones épicas. Por ejemplo, Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, el primer anuncio evangélico. En la promesa que hace Dios, Él dice que va a establecer una enemistad con el diablo, con la serpiente, entre la Virgen y la serpiente. Y es curioso, porque en Apocalipsis dice que el dragón se llena de ira contra la Virgen, contra la mujer. Entonces, qué curioso que la Virgen, más allá de que es cierto, no se menciona en cada capítulo, pero la Biblia, la Virgen está en la primera promesa evangélica, en el protoevangelio. Y en el último libro de la Biblia, donde se describe el último conflicto, el último episodio, la batalla final, ahí está otra vez la Virgen. Entonces, no porque no se hable mucho de ella, no significa que lo que se dice de ella no sea súper importante. Por ejemplo, ¿quién es el profeta más grande de todos los tiempos? Juan el Bautista. ¿Y se habla mucho de Juan el Bautista? No, No. pero Jesús dijo que era el más grande. Sí, yo sé, pero el punto no es lo que dijo Jesús. O sea, acá no estoy cuestionando que si Jesús dijo o no dijo que él era el más grande. El punto que yo estaba tratando de hacerte es que no porque no se diga mucho de un personaje bíblico, no significa que ya no tiene una importancia o una grandeza. Sí, De sí, Juan, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Se puede hablar muy poco de algún personaje de la Biblia, se puede hablar muy poco y puede ser el más grande de los profetas. claro. Ahora La, tú cues- dijiste, la cuestión tú- es que ahí Jesucristo nos lo dijo de manera... claro, y tienes razón. Jesucristo dijo que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Pero el Padre, permíteme, ¿no? Pero el Padre dijo que todas las generaciones de cristianos iban a venerar a la Virgen llamándola bienaventurada. Sí, 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 claro, claro, por Es supuesto, es cierto. que el honor que el Señor le dio a María no era cualquier cosa, Exacto. no estamos Entonces, hablando de cualquier cosa. mira qué interesante, ¿no? Tenemos al Hijo, tenemos a Dios Hijo dando testimonio que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Y luego tenemos a Dios Padre, que obviamente utiliza la profecía de la Virgen en lo que se conoce el Magnificat, como el Magnificat, y dice, desde ahora, todas las generaciones me van a llamar bienaventurada. Esa es una profecía de parte de Dios y se ha cumplido cabalmente en la iglesia. Entonces, de los dos no se dice mucho, aunque debo decir, de la Virgen se dice mucho más que de Juan el Bautista.
pero solamente lo usé como ejemplo. No porque no se diga mucho, ya no tiene la importancia que debe tener. No, claro, claro. No, por supuesto, te entiendo. Y Eh, bueno, a mí me gusta charlar de estos temas. Si como ya me tengo que ir, tal vez más adelante pueda entrar en sí, otro live y traer sí. tal vez un poquito más de Mira, documentación, porque te prometo que voy a estudiar un poco más estos temas porque me gustan muchísimo. te voy a dar un pensamiento brevísimo para que lo vayas meditando ahorita rumbo a tu casa. Cuando Satanás introdujo el pecado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y en eso consistió la victoria de Satanás, en que logró la expulsión de Adán y Eva. Cuando vino la victoria de Dios, tenemos que el nuevo Adán, Jesús, el nuevo Adán fue recibido en la gloria de Dios. Pero ¿dónde está Eva? Porque los dos fueron expulsados. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso en la victoria de Satanás. Y ahora me estás diciendo que está la gran victoria de Dios, pero yo solamente he visto a Jesús ascender al cielo. Yo solamente vi a Jesús volver al paraíso. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está Eva? O como le llaman los padres de los primeros siglos, la nueva Eva. ¿Dónde está la nueva Eva? Cuando la Virgen es asunta al cielo, cuando ella es asunta al cielo, ella está volviendo al paraíso. Entonces la victoria de Dios consiste en que el nuevo Adán y la nueva Eva volvieron a entrar al paraíso, porque precisamente la obra de Satanás consistió en lograr la expulsión de Adán y Eva. ¿Quién fue expulsado del paraíso? ¿Solo Adán o también Eva? Adán y Eva, pero la cabeza era Adán. De hecho, el Claro, Señor le pidió cuentas, no a claro, Eva, sino a Adán. la cabeza es Adán. Entonces entendemos que la Pero, representación de Adán está representando a toda la humanidad, no solo a los hombres o pero no me refiero acá al sexo de masculino o femenino, pero me refiero, ¿quiénes fueron expulsados del paraíso? ¿Solo Adán o también Eva? Adán y Eva, los dos. Ok. Cuando Cristo asciende al cielo, está volviendo al paraíso. Cuando la Virgen es asunta al cielo, está volviendo al paraíso. O sea, en otras palabras, sería como desproporcionado decir que la victoria de Satanás logró la expulsión de Adán y Eva, pero la victoria de Dios, solamente el nuevo Adán. ¿Y la nueva Eva? No, ella no. Ella no fue asunta, ella no entró al paraíso. Entonces, ¿dónde está la gran victoria de Dios? Es un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, pero como dices tú, tienes ahí para pensar, para meditar. Querido, te Sí, mando un claro que sí. fuerte abrazo hasta Orlando, Florida. Yo he andado por allá, ¿eh? He andado allá por Sí, Leesburg, he andado en las villas donde están los retirados, todos los viejitos retirados, allá en las sí hay villages. bastante. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. he andado unas 2, 3 veces por allá en aquellos rumbos de Orlando. No, Hermano, muy lindo, Orlando, de verdad. Muy un bonito. fuerte abrazo, que descanses. Sé que es tarde por allá. Pues que Dios te bendiga, querido. Igualmente, Plasencia, nos Sí. vemos. Saludos al chat. Dios les Ok, bendiga. pues ahí tuvimos a Delis. Es bautista reformado, tiene muchas preguntas y como dijo, va a investigar. Yo sé que ha de tener amigos que le han de querer convencer de que no, de que no le haga caso a los católicos, ¿no? Pero bueno, recemos por él. Muy bien, queridos. Pues vamos a dejarlo acá para no hacerlo demasiado largo.